Bueno, vamos a hablar del libro de Tomás. Ya hablamos del libro de Judas, que Judas no traicionó a Jesús. Ahora vamos entonces al libro de Tomás, pero primeramente vamos a orar. Vamos a orar el Shema Israel. Shema Israel, oye Israel, Shin, Hei, Shin, Men, Yud, Shin, Bab, Aleph, Lamed. Shema Israel, Eloheinu, Yud Hei Bat Hei es nuestro Elohim, Yud Hei Bat Hei Ejad, Yud Hei Bat Hei es uno. Dice Beabatá de Yud Hei Bat Hei Elohai. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 45, 4, 5. Gracias le damos a nuestro Padre, Shema Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fuerzas es corporal, el cuerpo. Alma es dentro de usted que no le conoce. La pureza de su corazón, con todo su corazón, que sí le conoce, pero que usted deja que el Dios que dijo Judas, que está en los hombres, ese Dios rabietas, ese Dios traiciona, ese Dios se enfurece, ese Dios es cólera, caos, ese Dios no es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que nos enseñó a nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Shema Israel, oye Israel, es nuestro Elohim, uno es, amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén y amén. Entonces ahorita nos vamos a leer el Evangelio de Tomás. Estos son los dichos secretos que ha proclamado Leoshua, el viviente, y anotó de divino Judas, Tomás. Y Tomás ha dicho, quien encuentra la interpretación de estos dichos no saboreará muerte, ¿cierto? Ha dicho Dios, si aquellos que os guían les dijeran, vean, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo les ganarán. Ya nosotros hicimos un estudio de ello, hicimos nosotros. Entonces ahora, como son libros apócrifos que empezamos con Tomás, son varios libros los que estamos leyendo. Leímos ya Judas. Yeshua le ha dicho, soy quien viene de la igualdad, a mí se me ha dado de las cosas de mi Padre. Salomé le hablaba, hicimos una recaudación de todo. Ahora vámonos a otro libro, el Evangelio de José de Arimatea. Dice que declarando de José de Arimatea, declaraciones, dice, el que demandó el cuerpo del Señor que contiene las causas de los dos ladrones, yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilatos el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y que por este motivo se encuentra ahora encadenado y oprimido por los judíos asesinados y refractarios de Dios, quienes además, teniendo en su poder la ley, fueron a causa de tribulación para el mismo Moisés. Y después de encolerizar al legislador y de no haber reconocido a Dios, crucificaron al Hijo de Dios. Cuenta las declaraciones de José Arimatea. Entonces, al Hijo de Dios, cosa que quedó bien manifiesto, que era el Hijo de Dios, a los que conocían la condición del crucificado, 7 días antes de la pasión de Cristo, fueron remitidos al gobernador Pilatos desde Jericó 2 ladrones cuyos cargos eran estos. Escribe las declaraciones de José Arimatea a el mundo y lo deja. El primer llamado, Gestas, solía dar muerte de espada a algunos viantes, mientras que en otras les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo
para cortarles después los pechos. Tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles de los niños, de los miembros infantiles. Nunca conoció a Dios, no obedecía las leyes y venía ejecutando tales acciones vulgares, violentas, como era desde el principio de su vida. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, o sea, un ladrón estaba al lado vulgar del que hablamos, y el otro Dimas le favorece, aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, dice, pues solía dar sepultura a los muertos y se dedicaba a saquear las tumbas de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, muerta, y fue allá a la tumba, la usurpó y subtrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías. Y a este fue detenido asimismo Jesús la tarde del día 4 antes de la Pascua, y no había fiesta para Caifás ni para la turba de los judíos, sino enorme aflicción a causa del robo de aquella que había efectuado el ladrón en el santuario. Y llamado a Judas Iscariote, se pusieron a hablar con él. Es de saber que este era sobrino de Caifás, no era discípulo sincero de Jesús, dice Arimatea, porque él no sabía la verdad de Judas, el obrador de mentira. Entonces dice, 3 días antes de que fuera detenido Jesús, el día siguiente, que era miércoles, le llevaron a la hora mona al palacio de Caifás, y Anás y Caifás le dijeron: oye, ¿por qué has robado nuestra ley? Has puesto a publicación la subasta y las promesas de Moisés y de los profetas. Mas Jesús nada respondió, y ante todo la asamblea reunida le dijeron: ¿por qué pretendes deshacer en un solo momento el santuario que Salomón levantó en 46 años? Jesús no respondió nada a esto. Es de saber que el santuario de la sinagoga había sido saqueado por el ladrón. Y como Jesús había dicho de que él podía derribar un templo y construirlo en un día, lo metieron a él. Más el miércoles, entonces ahora sigue. Más el miércoles, a la caída de la tarde, la turba se disponía a quemar a la hija de Caifás por haberse perdido los libros de la ley, pues no sabían cómo celebrar la Pascua. Pero ella les dijo: esperad, hijos, que daremos muerte a este Jesús y encontraremos la ley, y la santa fiesta se celebrará con toda solemnidad. Entonces Anás y Caifás dieron ocultamente a Judas Iscariote una buena cantidad de oro con este encargo, según nos anunciaron. Yo sé que la ley ha sido sustraída por Jesús, y calumniaron a Jesús diciendo que él había robado los libros de la ley, y el pueblo se vino, situación que creyeron. Así pues, el jueves al amanecer entró Judas en el santuario y dijo a todo el pueblo: ¿qué queréis darme? Y yo os entregaré al que hizo desaparecer la ley y robó los profetas. Respondieron los judíos: si nos los entregas, te daremos 30 monedas de oro. Y habiendo salido a la hora cuarta y a la hora quinta, encontró Jesús paseando en el atrio. Echóse encima de él. La tarde dijo a los judíos: dejadme una escolta de soldados armados. Vamos aquí a otro pedazo. Así que el jueves al amanecer entró Judas en el santuario y dijo a todos: ¿qué me daréis? Mas el pueblo no sabía que Judas se refería a Jesús, pues bastante confesaban que era hijo de Dios. Judas pues se quedó con las 30 monedas de oro. Y ahí donde dice que dijo a los: dadme una escolta de soldados armados de espadas, que vamos por Jesús.
Mientras que iban caminando, díjoles Judas: echad mano a aquel a quien yo besare. Entonces esto es lo que está contando Caifás. Mientras que iba yo, dice la epístola secreta de Santiago: puesto que me pediste te enviara el libro secreto que el Señor nos reveló a mí y a Pedro, cumplo tu encargo, pero te escribo en caracteres hebraicos y te lo envío exclusivamente a ti, puesto que eres un instrumento de salvación para los santos. Cuida celosamente de este libro, que de no comunicar demasiadas gentes este texto, que el Salvador no deseaba fuera conocido por todos. Sus 12 discípulos más afortunados serían los que se salvan por la fe en este discurso. Hace 10 meses te envié también otro libro secreto que el Salvador me reveló, pero vistas las circunstancias considero ese libro como revelación exclusiva que el Salvador me hizo. 150 días después de que resucitara de entre los muertos, le preguntamos: ¿te fuiste para dejarnos? Mas Jesús respondió: no, pero me iré al lugar de donde he venido. Si queréis acompañarme, venid. Y todos le respondimos diciendo: si nos lo pides, iremos. El Salvador dijo: en verdad les digo, nadie entrará nunca en el reino de los cielos porque yo se lo pida, sino solo si estáis henchidos de querer entrar, henchidos de él. Dejad a todo, Santiago y a Pedro, para que yo pueda henchirlos de este reino. Y tras llamar a estos, se los le llevó aparte, pidiéndole a los demás siguientes, haciendo aquello de lo que estaban ocupados. Los dejaron ocupados en otras cosas. Mas yo le contesté: no hable, Señor, de la cruz de la muerte, porque está lejos de nosotros. Y el Señor respondió: en verdad les digo que nadie se salvará si no tiene fe en mi cruz. Mas quienes tengan fe en mi cruz, para ellos será el reino de los cielos. Por eso les digo que se hagan ávidos de muerte, que deseen la muerte de la misma manera que los muertos codician la vida, porque lo que buscan les será revelado. ¿Y qué podría perturbarlos? Mientras que vosotros, si consideran la muerte, ella os enseñará la buena elección. En verdad os digo que ninguno que tema la muerte se salvará, pues el reino de la muerte pertenece a quienes por ellos mismos se han sumergido en la muerte. Haceos mejor que yo, haceos semejantes al Hijo del Espíritu Santo. Haceos como yo, deseen la muerte. Todo el que teme a que no se les venga esa muerte, esa es del maligno. Yo les pregunté entonces: Señor, ¿cómo seremos capaces de profetizar? Yo le pregunté al Señor sobre quienes nos piden que profeticemos sobre ellos, pues muchos nos lo piden y se vuelven hacia nosotros para escuchar oráculos de nuestra boca. El Señor respondió: ¿acaso no sabéis o que con la cabeza de Juan fue también tajada la cabeza de la profecía? Mas yo le dije: ¿cómo es posible, Señor, cortar la cabeza a la profecía? El Señor respondió: cuando llegues a saber lo que quieres decir cabeza, y que la profecía procede de la cabeza, que es mi Padre y está en ustedes ya no necesitan profetizar porque todo lo saben. Entonces comprenderán el sentido de la expresión: se le cortó la cabeza. He empezado a decirte al hombre, para que exista el Cristo, la verdad. Entonces, he empezado por hablarles de la profecía y no habéis comprendido. Ahora les hablo en claro y seguís sin entenderme, como si fueran vosotros quienes os sirvieran de mí. Entonces, de mi parábola, en las parábolas, y con alguien que es claro, que les estoy hablando claro, no me entienden. Apresuraos pues a salvaros antes de que os veáis obligados a hacerlo.
O sea, que no sea por obligación que se tengan que salvar, sino háganlo ahora que pueden. Entonces, por tanto, atentos al acuerdo con nosotros, con vosotros mismos, procuren, si fuera posible, llegar a ellos antes que yo, porque así el Padre os amará. ¿Qué quiere decir? Que busquemos nosotros al Señor con anhelo, con sed de presencia divina, oír la hipocresía y los malos pensamientos, pues es del pensamiento de donde nace la hipocresía, y la hipocresía está lejos de la verdad. Odien la hipocresía y los malos pensamientos. ¿Sabe cuáles son los malos pensamientos? Todo lo que usted trama aquí para hacerle a una persona que está tranquila en su casa o está por allá enterrando sus muertos, haciéndose su velorio, y está por acá en la casa de ella alguien o de ellos, alguien persiguiéndoles, y ellos inocentes de la locura de ese diablo, porque el diablo se le despertó la codicia y ese día el diablo quiere plata, y si toco me tienen que abrir porque ellos me deben a mí un favor. ¿Sabe también qué es hipocresía? Hipocresía, odiar la hipocresía y los malos pensamientos. El pensamiento de usted ir a hacer lo malo, actuar mal, traicionar, mentir, dañar. Malos pensamientos siempre contra los demás. Entonces, el reino de los cielos se desvanece de estas personas, pues como un platón de palmera cuyos frutos se extienden a su alrededor, renacen las hojas al que anda santo. Odiar la hipocresía, los malos pensamientos, pues es el pensamiento de donde nace la hipocresía, y la hipocresía está lejos de la verdad. Por eso a Juan se le fue cortada la cabeza humana, la cabeza de los pensamientos oscuros, la cabeza materializada carnal, para que habite la cabeza verdadera, el cerebro de toda benevolencia, llamada la verdad, la luz, el amor, el amor, el amor, que no es hipócrita. No permitas, pues, que el reino de los cielos se desvanezca, pues es como un platón de palmera cuyos frutos se extienden a su alrededor. Le renacen hojas que cuando ellas echan brotes, consumen su vigor. Y lo mismo ocurre con los frutos que brotan de él: avaricia, codicia, cohecho. Entonces de esta vez cosecharán sus consumidos. Ciertamente eran buenos, y si se pudiera producir una nueva planta, la encontraréis mala, podrida, con brotes que consumen su vigor y su energía, brotes que son maldad y destrucción contra los demás. No permitan, pues, que el reino de los cielos se desvanezca de ustedes. Cuidad la palabra que tenéis en tu boca, pues la primera parte de la palabra es la fe, la segunda el amor, la tercera obra de las tres viene la vida, verdad, tratar con amor. Ay, es que ella colabora mucho, pero es que a mí no me cae bien. Mala, tienes un corazón podrido. Cuida tus palabras, pues la primera parte de la palabra es la fe, la segunda el amor, la tercera las obras, tres que vienen a dar la vida. Porque la palabra es como un grano de trigo. Cuando alguien lo siembra, es que tiene fe en él. Cuando yo le entrego amor a alguien con sinceridad, sin hipocresía, soy benevolente con esa persona, paciente, le perdono, le trato con cariño, con amor, es la palabra que es como un grano de trigo que estoy sembrando, para que sembrándolo en ella es para que también se dé cuenta que si lo estoy haciendo yo tengo fe, que ella es hija de Dios, que él es hijo de Dios, y que ese Dios a mí me va a dar benevolencia también de amor y de paz, devolviendo mi amor con otros.
dádivas con otros, compasión con otros, comprensión con otros. Viene la vida por las 3 palabras, que es como un grano de trigo: fe, obras, lo que trae vida. La tercera, amor. La primera, amor, y la tercera, obras. Entonces, fe, amor y obras. Porque la palabra es como un grano de trigo. Cuando alguien lo siembra, es que tiene fe en él. Yo tengo fe en mí, que Dios quien me presentó esas personas, y Dios es bueno. Y cuando germina, lo ama porque ve varios granos en lugar de uno solo. Cuando lo labora, se salva porque del grano hace alimento, dejando de nuevo algunos otros para sembrarlos. Y también vosotros así podéis recibir el reino de los cielos. Solo si recibís este verdadero conocimiento, seréis capaces de encontrarlo. Qué bueno que usted le pusiera cuidado a esta palabra. Cuando se siembran esos 3 granos, el amor, la fe y las obras buenas. Sus obras son malas, que ir a reclamar, a pleitar, son sus obras malas. Confiad pues en mi hermano, en mí, hermanos míos, sabed que Él es gran luz. El Padre no me necesita. El Padre no me necesita, porque un Padre no necesita del Hijo. Es el Hijo el que necesita al Padre. Hacia Él voy. El Hijo necesita al Padre, yo soy su Hijo, voy a mi Padre. Porque el Padre del Hijo no necesita de vosotros. Escucha la palabra, aprende la gnosis, aprende lo oculto dentro de vosotros, amad la vida, que es el amor con todos. No persigan la ira, la rabia, la amargura, no es vida, es muerte. Nadie os oprima, no os opriman a nadie, solo vosotros mismos os están oprimiendo. Porque todo vendrá contra ustedes, porque es la semilla que estáis sembrando. Desamor, indiferencia, burla. Oh vosotros miserables que traicionan, oh vosotros desgraciados, oh vosotros que reivindicáis la verdad con una mentira, oh vosotros falsificadores, que se engañáis a vosotros mismos, que lo que haces contra tu hermano es porque es lo que tenías que hacer. O vosotros pecadores, contra el Espíritu Santo. Saqueáis de tu corazón el amor para ir con tu amigo con odio. Haces a tu enemigo el hermano. Escuchándome ahora, que tenéis la ventaja de poder hablar. Espíritus malignos, seguid escuchándolos. Ahora escuchad al Espíritu. Tenéis la ventaja de poder hablar primero. ¿Seréis capaces de seguir durmiendo ahora que podéis estar en vigilia y pedir perdón? De leer la palabra desde el principio, de manera que el reino de los cielos pueda recibiros. En verdad se acuestan como si nada hubiesen hecho. Mueren cada día más a sus propias concupiscencias. Con sus propias concupiscencias. Mueren cada día más a la verdad y a la luz. En verdad os digo, más fácil es para un puro incurrir en mancha, y para un hombre de luz caer en las tinieblas, que para vosotros reinar o no reinar. Primero, cuiden la luz que está en ustedes antes de reinar sobre cualquiera. Así pues, me marcharé y os dejaré. No quiero estar más tiempo entre vosotros, de la misma manera que vosotros no seáis que me quede. Por eso ahora, seguidme ya. Y les digo, si he descendido es a petición vuestra. Vosotros sois los amados. Cuando piden que yo descienda, yo desciendo. Aquellos que en muchos deberían la vida invocar al Padre, imploren frecuentemente a Dios y Él les satisfacerá. Bendito sea aquel que os vio antes que yo. Fue manifestado entre los ángeles y glorificado entre los santos. Vuestra es la vida. Regocíjese y sean felices como hijos de Dios. Haced su voluntad y os salvaréis. Aceptad las adversidades
que os mande preparados de la salvación, que yo intercedo en vuestro favor cerca del Padre y os perdonarán muchas cosas. Y tras oír estas palabras caímos en la desolación. Mas cuando tan desolados nos vio, él dijo: por eso quiero decirlos, que por vosotros mismos podréis saber, el reino de los cielos es como una espiga de trigo que acabará de surgir en la tierra. Cuando ese trigo madure dará sus frutos. Tengan paciencia sembrando amor, compasión, fe y buenas obras con su prójimo, con los que yo les presento como hermanos, humildemente, para que ustedes me les den un vaso de agua, me les ayuden, y para que ustedes reciban de parte de ellos la palabra de la paz, que es el madurar de los frutos, y llenará el campo de espigas durante otro año. Así también producirán, como ustedes antes no lo hubieran posible, espigas de vida para ser colmados por el reino. Entonces viene: y mientras yo estaba, Santiago, entre vosotros, ocupados de mí, obedecedme, me decía mi Señor Jesús, pero cuando me separe de vosotros, acordaos de mí, porque estuve con vosotros y os enseñé el amor, la fe y la compasión con los otros prójimos, y no me conocisteis. Felices aquellos que me conocieron, desgraciados aquellos que no creyeron, desgraciados aquellos que no hicieron buenas obras y que me oyeron y no me creyeron. Benditos sean quienes sin verme creyeron en mí. Y que yo una vez más os digo que soy superior a vosotros, pues me he revelado a vosotros edificando una casa que tiene gran valor. Ustedes son las simientes de mi casa, pues ella habéis podido cobijarlos. Y si amenazara con hundirse, podréis quedaros cerca de la casa. Entonces dice: de vuestros vecinos, es verdad que les digo, despreciad a aquellos por amor a los cuales yo descendí a la tierra. En verdad les digo, desgraciados aquellos por amor a los cuales yo descendí a vosotros. Vuelvo y les leo: y si amenazara con hundirse aquella casa, podráis quedaros cerca de la casa de vuestro vecino, que es el Señor Jesucristo en nosotros. En verdad os digo, desgraciados aquellos por amor a los cuales yo descendí a la tierra. Benditos sean los que se alcen hacia el Padre. Una vez más, vosotros los que existís, os repruebo de que te alcéis al Padre. No se sostengan en mí, sino en el Padre, transformados en aquellos que no son, para que podáis ser con ellos. Dice: no hagáis del reino de los cielos un desierto en vosotros. No presuman de la luz que os alumbra. Sed para vosotros lo que para vosotros soy yo. Pues si me he puesto a manos a la obra, es para que os salvéis, y es por vosotros. Y después de pronunciar estas palabras de fe, y entonces nosotros, Pedro y yo, nos arrodillamos en acción de gracia, y nuestros corazones se alzaron al cielo. Escuchamos con nuestros oídos y vimos con nuestros ojos que se produjo un ruido de batalla, sonidos de trompeta y un gran murmullo. Y cuando hubo desaparecido, alzamos aún más nuestros espíritus y vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros propios oídos himnos de cantos de alabanza, de adoración en el cielo. Alborozo de los ángeles y las majestades celestes cantaban alabanzas, y nosotros gozándonos nos regocijábamos también. Bendiciones. Después de lo cual, aunque nosotros hubiéramos deseado alzar aún nuestro espíritu hacia lo más alto, nada pudimos oír ni ver, puesto que los demás discípulos nos llamaban preguntándonos: ¿qué habéis oído de boca del Maestro? ¿Qué es lo dicho? ¿A dónde ha ido? Nos llamaban. Nosotros les respondimos: ha ascendido, formulando votos por vosotros, prometiéndole la vida a todos, y revelándose a nosotros, a nuestros hijos y a todos los que nos seguirán después,
que pedimos que les amáramos para así salvarnos ellos y nosotros. Después de haber oído esto, creyeron en la revelación, pero se afligieron por lo que iban a hacer. En vista de lo cual, para no aumentar su insatisfacción, envié a cada uno de ellos a un lugar diferente. En cuanto a mí, fui a Jerusalén orando para que los que vengan me fortalezcan con un poco de amor. Evangelio árabe de la infancia de Jesús, que cuenta Pseudo Santiago Tomás. Hemos encontrado estas palabras en el libro de Josefo, el gran sacerdote que existía en el tiempo de Cristo y que algunos han dicho que era Caifás. Entonces, el cual afirmó que Jesús habló estando en la cuna y que dijo a su madre: yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo. Yo soy el Hijo del Dios, el Verbo, que tú has parido. El año, entonces, viaje de María y José a Belén, en el año 309 de Alejandro, ordenó a Augusto que cada individuo fuese empadronado en su país. Entonces, empadronado se aprestó a ello, y llevando consigo a María, su esposa, partió para Belén, su aldea natal. Mientras caminaban, José advirtió que el semblante de su esposa se había puesto sonriente, luego triste, se ensombrecía por momento y que por momentos se iluminaba, e intrigado tomó la palabra, paró a la burrita y le preguntó: ¿qué tienes, María? Ella respondió: veo, oh José, alternar dos pueblos, dos espectáculos sorprendentes. Veo el pueblo de Israel que llora y se lamenta y que están en la luz, semeja a un ciego que no percibe el sol estando en la luz, y andan así como ciegos. Y veo al pueblo de los incircuncisos que habitan en las tinieblas, y que una nueva claridad se levanta por ellos, sobre ellos, y que ellos se regocijan llenos de alegría como el ciego cuyos ojos se abren para ver la luz. José llegó a Belén para instalarse en su aldea natal con toda su familia, y cuando llegaron a una gruta próxima a Belén, María dijo a José: aquí que el tiempo de mi alumbramiento ha llegado, y que me es imposible ir hasta la aldea. Entremos pues en esta gruta. Y en aquel momento el sol se ponía, y José partió de allí presuroso para traer a María una mujer que le asistiera, cercana de aquella aldea, y halló por acaso una anciana de raza hebraica y originaria de Jerusalén, a quien dijo: ven aquí, bendita mujer, y entra en la gruta donde hay una joven que está a punto de parir. Entonces la partera de Jerusalén y la anciana, acompañada de José, llegó a la caverna cuando el sol se había puesto, y ya penetrando en la caverna, y vieron que todo estaba iluminado, faltaba allí, pero que aquel recinto estaba alumbrado por luces más bellas que los candelebros y de oro, y de todas las lámparas maravillosas y más intensas de la claridad del sol, y que el niño, a quien María había envuelto en pañales, mamaba la leche de su madre como si nada, y cuando acabó de darle el pecho, le depositó en el pesebre, o en un cajoncito donde se guarda el pasto de los animales. Allí lo puso como si fuera su colchón, que en la caverna había. Y la anciana dijo a María: eres la madre de este recién nacido, santa eres María. Di a los ancianos, sí. Y la anciana dijo: no te pareces a las demás hijas de Eva, y santa María eres como un hijo que has parido, incomparable entre los niños. Así su madre es incomparable entre las mujeres. La anciana respondió en este término: oh señora María, pon tu mano sobre el niño. Ella la puso, y a punto aquella mujer se quedó impávida. La anciana respondió en ese término: oh señora, yo vine sin segunda intención para obtener una recompensa vuestra. Señora mía, pon la mano tuya sobre mí. Al punto quedó curada la mujer y salió diciendo: seré la esclava y la sierva de este niño durante todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque ella era como por un cobro, y le dio vergüenza de que ella parió sola
y seguía virgen. No te pareces a las demás hijas de Eva, le dice. Como mi hijo es incomparable entre los niños, así su madre es incomparable entre las mujeres. La anciana respondió en este término: oh señora, yo vine sin segunda intención para obtener una recompensa. Adoración de los pastores. Y en aquel momento llegaron los pastores, encendieron una gran hoguera, se entregaron a las ruidosas y manifestaciones de alegría, y aparecieron unas legiones angelicales, empezaron a alabar a Dios. Los pastores también lo glorificaron y se quedaron aterrados viendo aquella manifestación tan grande. En ese momento la gruta parecía un templo sublime, porque las voces celestes y terrestres y coros celebraban y manifestaban el nacimiento del Nazareno, Señor Jesucristo. Cuando a la anciana Israel, al ver tamaños milagros, dio gracias a Dios diciendo: yo te agradezco, oh Dios de Israel, que mis ojos hayan visto el nacimiento del Salvador del mundo. Vamos a la circuncisión de Cristo, que también la está contando aquí los libros apócrifos. Cuando fueron cumplidos los días de la circuncisión, es decir, el 8º día de la ley, obligaban a circuncidar al niño. Se lo circuncidó en la caverna. La anciana israelita tomó un trozo de piel, otros dicen que tomó un cordón umbilical y lo puso en un redomita de aceite de nardo viejo, y tenía un hijo perfumista a quien se lo entregó diciendo en su almacén: guárdate de vender esta redoma de nardo perfumado, aunque te ofrecieren 300 denarios por ella. Y aquella redomita fue la de María la pecadora, que compró y con la cuya el nardo le lavó sus pies, ungió la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y sus pies, que enjugó enseguida con los cabellos de su propia cabeza. Habiendo transcurrido 10 días llevando el niño a Jerusalén, y 40 días después de su nacimiento, un sábado lo condujeron al templo a presentar el niño y ofrecieron para él rescatarlo los sacrificios previstos por la ley de Moisés, a quien dijo: todo primogénito varón que sea consagrado, presentación de Jesús en el templo. Cuando María franqueó la puerta del atrio, del templo, el viejo Simeón vio con ojos del Espíritu Santo que aquella mujer parecía una columna de luz, y que llevaba en brazos un niño prodigioso lleno de luz, semejantes a la guardia del honor que rodea a un rey. Los ángeles rodeaban en círculo al niño, lo glorificaban, y Simeón se dirigió presuroso hacia Santa María. Le dijo: Santa María, y extendiendo los brazos hacia María, ella le dijo: dame el niño. Le dijo el hombre a María, y tomándolo en sus brazos exclamó: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, que muera tranquilo, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto la obra de tu clemencia, que has preparado para la salvación de todas las razas, para servir de luz a todas las generaciones y a todas las naciones, y para la gloria de tu pueblo Israel, la humanidad toda completa. Y Ana, profetisa, fue testigo de este espectáculo maravilloso. Se acercó para dar gracias a Dios y para proclamar: bienaventurado Santa María. Entonces, llegada a los magos, y la noche misma en que el Señor Jesús nació en Belén, Judea, en la época del rey Herodes, el ángel guardián fue enviado a Persia y apareció a las gentes del país bajo la forma de una estrella muy brillante que iluminaba toda la tierra de los persas. Y como el 25 del primer Canún, fiesta de la Natividad del Cristo, había gran fiesta entre todos los persas, adoradores del fuego y de las estrellas. Todos los magos, en pomposo aparatejo, celebraban magníficamente su solemnidad, cuando de súbito una luz vivísima brilló sobre sus cabezas, y dejando sus reyes, sus festines, todas sus diversiones, y abandonando sus moradas, salieron a gozar del espectáculo insólito en el cielo, en el alrededor, en los aires, y viendo como una estrella ardiente se había levantado sobre Persia, y por su claridad se parecía a un gran sol y alumbraba. Y los reyes dijeron a todos sacerdotes en su lengua: ¿qué es ese signo
que observamos y como por adivinación contestaron sin quererlo: ha nacido el Rey de los Reyes, el Dios de los dioses, la luz de las luces, la luz emanada de la luz. Y he aquí que uno de los dioses ha venido a anunciarnos su nacimiento, para que vayamos a ofrecerle presentes y adorándolo, y adornos y adorarlo, ante cuya revelación todos jefes, magistrados, capitanes, se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes qué presentes conviene que le llevemos. Y ellos dijeron: sacerdotes, contestaremos, oro, incienso y mirra es el regalo a un rey. Entonces 3 reyes, hijos de los reyes de Persia, tomaron como un par de disposición, una parte de la disposición misteriosa. Uno 3 libras de oro, otros 3 libras de incienso y el tercero 3 libras de mirra. Y se revistieron de sus ornamentos preciosos, poniéndose la tiara, que se llama, en la cabeza, y portando un tesoro en las manos. Y el primero cantó, con el primero canto del gallo, ellos se iban a ir al país donde el hombre había nacido. Entonces el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Habacuc y que había suministrado alimento a Daniel, Habacuc lo había agarrado de la cabeza, se revistieron de sus ornamentos. Vamos al primer canto del gallo. Abandonaron su país con 9 hombres que los acompañaban y se pusieron en marcha, guiados por la estrella que les había aparecido. Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Habacuc y que lo había llevado a la cueva, a la cárcel donde estaba Daniel, suministrándole alimento a Daniel, recluido en la cueva de los leones en Babilonia, aquel mismo ángel, por la virtud del Espíritu Santo, condujo a los reyes de Persia a Jerusalén, según que Zoroastro lo había predicho. Partidos de Persia, al primer canto del gallo, el profeta Zoroastro había dicho que el nacimiento del niño era de esta manera, y así sucedió. Llegaron a Jerusalén a rayar el día e interrogaron a las gentes de la ciudad, por eso que el Señor Jesucristo dice que él vino como varios profetas en la tierra, la ciudad diciendo: ¿dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? En estas preguntas los habitantes de Jerusalén se agitaron temerosos y respondieron: el rey de Judea era Herodes. O sea, están equivocados, el rey de Judea es Herodes. Le damos maravillas al Señor en esta hora, no sin antes decirle a usted muchas gracias por escucharnos en esta disertación de la palabra. Es para los que no creen que nuestro Dios muestra, mire, para los que no creen que nuestro Dios muestra, mire, todo esto es vivencias vistas. Asimismo, esos magos vieron el nacimiento de Cristo, esos magos vieron todo, estrellas, ángeles, festines en el cielo. Es para que usted no pierda la fe. Yo les digo maravillada, qué maravilloso es saber palabra de nuestro Dios. Somos de Persia, le dijeron a vuelta de los magos a su tierra, pero primero, ¿sabéis acaso Herodes mandó a buscar a los reyes de Persia y habiéndolos hecho comparecer ante él, les preguntó: ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis? Y ellos respondieron: somos hijos de los reyes de Persia, venimos a nuestra nación, buscamos al rey que ha nacido en Judea, en el país de Jerusalén. El rey soy yo, uno de los dioses nos ha informado del nacimiento de este rey, para que acudiéramos hoy a presentarles nuestras ofrendas, hoy están haciendo, y nuestra adoración. Se apoderó el miedo de Herodes y de su corte al ver a aquellos hijos de los reyes de Persia con la tiara en la cabeza y con sus tesoros en las manos en busca del rey nacido en Judea. Muy particularmente se alarmó Herodes, porque los persas no reconocían su autoridad, y se dijo: el que al nacer ha sometido a los persas a la ley del tributo, con mayor razón nos someteré.
a nosotros, nos someterá a nosotros. Y dirigiéndose al ser sometidos los persas por ese niño acabado de nacer, más ligero que nos va a someter a nosotros. Dijéronse a los reyes, puso gran es sin duda el poder del rey que os ha obligado a llegar hasta aquí, a rendirle homenaje a ese rey nacido. En verdad es un rey, el rey de los reyes, la luz de las luces. Id, enteraos de dónde se halla, y cuando lo halléis encontrado, venid a mí, hacédmelo saber para yo ir a rendirle honores, para que yo también vaya a adorarlo. Pero Herodes, habiendo formado en su corazón la malicia, que Satanás está en el hipócrita, mentiroso, está diciéndole a ellos una cosa, pero por dentro está maquinando la otra. Está diciendo, sí, yo te quiero mucho, yo no tengo interés en nada, pero está maquinando en su corazón cómo le cobro, cómo le saco, cómo le quito, cómo lo mato, cómo lo destruyo, cómo dejo este país o este mundo sin ese rey, cómo lo destruyo. Pero como Dios siempre va adelante, todo lo tiene finiticado, como se llama, ejecutado, hecho está y consumado ya es. El niño todavía de poca edad, y a los reyes con él se dijo, después de eso me quedará sometida toda la creación cuando yo mate a ese niño. Los magos abandonaron la audiencia de Herodes y vieron las estrellas que iba delante de ellos y que se detuvo por encima de la caverna en donde naciera el niño Jesús. Enseguida, cambiando de forma, la estrella se tornó semejante a una columna de fuego y de luz que iba de la tierra al cielo. Y penetraron en la caverna, donde encontraron a María, José y el niño envueltos en pañales y recostado en el pesebre. Ofreciéndole en sus presentes, lo adoraron, luego saludaron a sus padres, los cuales estaban estupefactos contemplando aquellos 3 hijos de reyes con la tiara en la cabeza, arrodillados en adoración ante el recién nacido, sin planear ninguna cuestión a su respecto. María y José les preguntaron, ¿de dónde sois? Yo te pregunto hoy a ti, hermoso hermano, amigo, hermosa hermana, amiga, ¿de dónde sois vos? ¿De dónde sois vos que no alcanzás a pensar en que una mentira, en que una traición, en que un chisme, en que un engaño, en que una hipocresía del hombre como ese Herodes podría venir a destruir a un rey? ¿Cómo podrás creerlo? ¿Cómo? ¿De dónde sois? Que sois capaz de creer que como piensa Herodes, tú piensas contra los hijos de Dios, contra el reino de Dios que se está mostrando en esta tierra. Nadie puede ocultar que Dios está siendo despertado en estos tiempos. Y aún así hay gente maliciosa diciendo que lo que estamos haciendo es oscuridad y que ni siquiera somos estudiados, no tenemos teología y que qué va, Dios no se puede revelar a nosotros. Ellos les contestaron, somos de Persia, y María y José insistieron, ¿cuándo habéis salido de allí? Ellos dijeron, ayer tarde había fiesta en nuestra nación y después del festín, uno de nuestros dioses nos advirtió, levantaos e id a presentar vuestras ofrendas al rey nacido. ¿Se está dando cuenta usted que nuestro mismo Dios le ordena a todos los dioses que nos tienen que respetar? Porque tenemos a ese niño Cristo nacido en nosotros. María, agarrando uno de los pañales de Jesús, le dio a manera de como eulogio, y ellos lo recibieron de sus manos de muy buen grado, aceptándolo con fe como un presente valiosísimo. Les dio un trapito rojo, les dio un pañalito de Jesús, y no se pusieron a hablar, sino con fe lo llevaron. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, del cual me están entregando. Yo te entrego esto de Jesús.
de mi niño. El muy grado, aceptando con fe como un presente valiosísimo el niño que estaba aquí anoche, aquí que está ahora, aquí ahora llevando su palabra. Y cuando llegó la noche del quinto día, de la manera posterior a la Navidad, del ángel se les había servido antes de la guía, se les presenta de nuevo bajo una forma de estrella y lo siguieron conduciendo por la luz hasta la llegada de su país. Vuelta de los magos a la tierra de ellos. Llegaron a su país a la hora de comer y Persia entera se regocijaba y se maravilló de su vuelta. Y al crepúsculo matutino del día siguiente, los reyes y las jefes, que no dice la Biblia, se reunieron alrededor de los magos y les dijeron: ¿cómo os ha ido en vuestro viaje, en vuestro retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho de nuevas? ¿Y qué nuevas nos traéis? ¿A quién habéis rendido homenaje? Y ellos le mostraron el pañal que se le había dado María y cuyo propósito celebraron una fiesta, y a uso de los magos encendieron un gran fuego y adorándolo y arrojaron a él el pañal, que se torna en apariencia el fuego, adorándolo. Pero cuando éste se hubo extinguido, sacaron de él el pañal. Allí seguía el pañal como si nadie lo hubiera metido a un fuego. Y vieron que se conservaba intacto, blanco como la nieve y más sólido que antes, como si el fuego le hubiera hecho brillar y no le hubiera tocado. Y tomándolo, lo miraron bien, lo besaron y dijeron: he aquí un gran prodigio de prodigios. Sin duda alguna este pañal es el vestido del Dios de los dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo. Ninguno de los dioses pudo consumir al pañal del Dios verdadero, ni deteriorarlo siquiera, y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y con veneración profunda. Ahora vámonos a mirar la cólera de Herodes. Cuando Herodes vio que había sido burlado por los magnos y que estos no volvieron, convocó a los sacerdotes, a los sabios, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas, porque creen que esos son más poderosos que este Dios viviente, humilde, que solo es fe, amor y compasión. Y les preguntó: ¿dónde nacerá el Mesías? El Mesías nacerá en una cuna de pobres, porque el Mesías ama a sus pobres, porque el Mesías no anda en la vanagloria ni en las vanidades, así que usted mire con su ego qué es lo que está predicando. Ellos le respondieron: en Belén de Judea. Y él se puso a pensar en el medio de matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ángel de Dios apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre, y parte para la tierra de Egipto. Y se levantó pues al canto del gallo y se puso en camino. Llegada la Sagrada Familia a Egipto. Entonces, la caída de todos los ídolos. Mientras pensaba entre sí cómo realizar su viaje, sobrevino la aurora y se encontró haber recorrido la mitad del camino. Les había rendido el camino sin haberse dado cuenta. Y al despuntar el día estaban próximos a una gran aldea donde entre los demás ídolos y divinidades de los egipcios había un ídolo en el cual residía un espíritu rebelde, y los egipcios le habían sacrificado, le presentaban ofrendas y le consagraban libaciones, y había también un sacerdote que habitaba cerca del ídolo para servirlo, y a quien el demonio hablaba desde dentro de la estatua. Y cada vez que los egipcios querían interrogar a sus dioses por misterios de aquel ídolo, se dirigía al sacerdote, a quien debía de darle la respuesta. Este transmitía el oráculo divino al pueblo de Egipto, a sus diferentes provincias. Este sacerdote tenía un hijo de 30 años que estaba poseído por varios demonios y que peroraba sobre todo género de cosas,
Cuando los demonios se apoderaban de él, rasgaba sus vestidos, demostraba desnudez a todos, acometía a la gente a pedradas y a mordiscos en la aldea, y había un asilo puesto bajo la advocación del dicho ídolo. Cuando María, santa y sublime, la Santa María se acerca a la niña, la joven, le digo santa porque era pura de corazón, por eso la escogió el Señor, siguió siendo virgen porque acababa de nacer el Salvador del mundo. Y entonces los habitantes del país se acercaron al asilo, en el aposadero donde ella se queda, de los habitantes del país, un terror extremo. Se produjo un temblor en el asilo, una sacudida en toda la tierra de Egipto, y todos los ídolos cayeron de sus potestades, de sus pedestales, y se rompieron porque no tenían ningún poder. Todos los grandes de Egipto y todos los sacerdotes de los ídolos se congregaron junto al sacerdocio del ídolo en cuestión y le preguntaron al demonio que estaba dentro del ídolo: ¿qué significa este trastorno, este terremoto que se ha producido en vuestro país? El sacerdote le responde diciendo: presente está aquí un Dios invisible y misterioso que no conocemos, que posee oculto en él un poder muy grande, un hijo semejante a sí mismo, y el paso de este hijo se estremeció en nuestro suelo a su llegada, y los únicos que entraron aquí a este hotel fue esa mujer, ese niño y ese hombre. Entonces diciendo: presente aquí un Dios invisible tenemos, a su llegada a la tierra ha hecho terremoto en nuestra gloriosa hotel. Entonces dice: temamos pues en extremo la violencia de su ataque. En este momento el ídolo de la aldea se apartó de todos y dijo que tenían que apartarse. Se abatió también en el suelo a revolcarse, echó a gritar, y el muñeco donde él estaba metido se volvió añicos, y su desplome hizo reunirse a todos los egipcios cerca del célebre sacerdote, el cual les dijo: ¡ay! Debemos adoptar el culto de este Dios invisible y misterioso. Él es el Dios verdadero, y no hay otro a quien servir más que a ese, porque es realmente el Hijo del Altísimo. Y es ahí donde empiezan y le traen y se dan cuenta que el hijo del sacerdote fue acometido de su accidente habitual. Entró en el asilo donde está María con el niño y José. Allí se encontraban a quienes todo el mundo habían abandonado huyendo, y solo ellos se quedaron en ese hotel, como Pedro por su casa, dueños de ellos. Nuestra Señora Santa María, dice, acabada de lavar los pañales de nuestro Señor Jesucristo, y los había puesto sobre la pared del muro, y el joven poseído de locura, que tiraba piedras a todo el que encontraba, sobrevino y agarró uno de los pañales y se lo robó. Se lo puso en la cabeza y empezó a bailar con él en su locura. Y en el mismo instante los demonios, bajo forma de cuervos, de serpientes, comenzaron a salir de ese cuerpo. Al escarpar de su boca, el poseído quedó curado por orden de nuestro Señor Jesucristo, y empezó a alabar y a dar gracias a Dios que les habían devuelto la salud. Como su padre lo hubo encontrado libre de su enfermedad, les preguntó: ¿qué te ha ocurrido, hijo mío? ¿Cómo es que has sanado? Y él le contestó: cuando el demonio se apoderó de mí, no me dejaba ser consciente de lo que yo hacía. Entonces le dice él a su papá: cuando el demonio se apodere por enésima vez de mi persona, ya creo que no podrá hacerlo, porque fui y se apoderó de mí y me dijo: no te robes el pañal. Y yo dije: sí, me lo robaré. Fui al asilo y allí encontré a esa noble mujer con ese niño, acabada de lavar los pañales de su hijo y de depositarlos en la pared del muro. Y yo no le obedecí al demonio y dije: yo quiero robarme uno de estos pañales de ese niño. Lo puse sobre mi cabeza y los demonios me abandonaron. Huyeron despavoridamente, y su padre, transportado de júbilo,
le advirtió: hijo mío, ¿es posible que ese pequeñuelo sea el hijo del Dios vivo, que ha creado los cielos y la tierra? Porque en el momento en que ese Hijo de Dios se introdujo en Egipto, todas nuestras divinidades en las casas, en los templos de nuestro país, se han ido desplomadas, aniquiladas por la fuerza de su poder. Temores de María y José ahora por este problemita tan maravilloso de maravillas. Se cumplió la profecía que se decía: de Egipto llamé a mi hijo, lo va a llamar el Señor a llevárselo para otro lado. Con María y José, sapienses de la caída, de la aniquilación de todos esos siglos, fueron con temor y de espanto y se dijeron: cuánto estábamos en tierra de Israel. Herodes proyectaba matar a Jesús y por su causa mató a todos los niños pequeños de Belén y de sus alrededores. No hay duda, sino que los egipcios, al enterarse de que el accidente fue proporcionado, se rompió todos sus ídolos, es por nuestra llegada. Entonces, en efecto, el rumor llegó hasta el faraón, el cual mandó buscar al niño, pero no lo encontró. Ordenó en todos los habitantes de su ciudad, cada uno de por sí, se pusiese en campaña para proceder a la búsqueda. Se busca. Será recompensa, quién sabe de cuántos millones de pesos por ese niño. Es mío. Entonces, y capturar a ese niño si lo hallar. Y cuando nuestro Señor se acercó a la puerta de la ciudad, dos autómatas que estaban fijados a cada lado de la puerta se pusieron a gritar: he aquí el Rey de los reyes, el Hijo del Dios visible, invisible y misterioso. Y el faraón procuró matarlo, pero Lázaro salió afiador por él, y María y José se escaparon y partieron de allí. Vio que hubo enfrentamientos de Herodes cercano al niño, que no cuentan las escrituras, porque como dice el Señor Jesucristo: y ustedes mismos, mis discípulos, perderán a muchas gentes. Todo lo que se llame pastores y mis obispados y mis papas, que supuestamente míos, y que dicen que ministran mi palabra, predicadores, ovejeros, no son ovejeros sino reineros, del billullo. Y después que allí partieron, llegaron a una pareja donde se hallaban unos bandidos, a un paraje donde se hallaban unos bandidos que habían robado una caravana de viajeros, los habían despojado de sus vestiduras, los habían atado, y aquellos bandidos oyeron un tumulto semejante al causal por un rey poderoso que saliese de su capital, acompañado de reyes, acompañado de caballeros, acompañado de soldados. Ellos oyeron caminar de los caballos, el trote majestuoso de los pasos elegantes de aquellos caballos. Ellos vieron muchas gentes que estaban loando a aquel rey que venía al paso. Entonces se oían tambores de clarines, y los bandidos, acometidos de miedo y de pavor, abandonaron todo aquello de lo que se habían apoderado. Entonces los secuestradores se levantaron, se desataron mutuamente las ligaduras y recobraron su caudal. Se marcharon, y viendo aproximarse solamente a María, a José, les dijeron: ¿dónde está el rey y el Señor cuyo tremendo bullón venía? Cuyo tren brillante y tumultuoso con luces oyeron acercarse los bandidos, tamboriles, a consecuencia de lo cual nos abandonaron y nos dejaron libres. José respondió: él va a llegar sobre nuestros pasos. Curación de una poseída. Entonces hasta ahí vamos a dejar, vamos a despedir en el nombre que es sobre todo nombre, ya lo sabes, Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es digno de adoración y alabanza. Toda la iglesia se levanta, los que me están acompañando aquí, yo también, gloria al Señor. Ángeles, querubines, serafines, vienen tamboriles, tocando, porque viene el Rey de Reyes y Señor de los Señores, la luz divina, nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, digno de adoración. Muchas gracias, Señor, por permitirnos un día más estar en tu presencia, hablando y glorificando tu
santa y bendita verdad, con los libros de Santiago apócrifos. Mi alma se deleita en tu presencia. Amén y amén. Los enfermos se sanan, los cautivos son libres, y yo lo creo. Amén.